Mark, un taxista que trabaja duro y lucha por llegar a fin de mes, se encontró con una mujer angustiada una noche tarde. Estaba llorando, sostenía a su pequeño hijo y necesitaba desesperadamente que la llevaran. Mark, sintiendo su dolor, la llevó a su casa y se negó a aceptar ningún pago, sintiendo que estaba pasando por un momento difícil. No sabía que este pequeño acto de bondad pronto cambiaría su vida de maneras que no podría haber imaginado. Apenas horas después, su teléfono sonó con una noticia que lo dejaría atónito. Bienvenidos a Memorias y Vivencias. Hoy estoy emocionado de compartir una nueva historia con ustedes. Más tarde esa noche, mientras Mark estaba acostado en la cama, no podía dejar de pensar en la mujer y su hijo. Era raro que se negara a pagar. Después de todo, necesitaba todos los ingresos que pudiera obtener, pero algo en su situación se sentía diferente. Se preguntó qué la había llevado a ese punto, por qué había estado tan molesta, pero sabía que tal vez nunca lo averiguaría. Justo cuando se estaba quedando dormido, su teléfono vibró en la mesita de noche. Era inusual recibir una llamada tan tarde, y por un momento, Mark dudó, pero algo lo instó a responder. Del otro lado de la línea había una voz que no reconoció, tranquila, pero con un sentido de urgencia. ¿Eres Mark el taxista? La voz preguntó, confusa. Mark confirmó que era él. La persona que llamó explicó que estaba llamando en nombre de la mujer a la que había llevado a casa esa tarde. Su corazón dio un vuelco. ¿Le había pasado algo? Está a salvo. Pero hay algo importante que debemos discutir, continuó el hombre. Ella no quería compartir su historia antes, pero nos contó lo que hiciste por ella. Es algo que no se olvidará. Mark se sentó en la cama, completamente despierto ahora. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Qué podría significar esto? El hombre explicó que la mujer a la que había ayudado provenía de una familia muy rica, pero había estado distanciada de ellos durante años debido a una tragedia personal. Ella había pasado por momentos difíciles, tratando de ganarse la vida sin su apoyo. Su viaje había estado lleno de dificultades, y esa noche había estado al borde del colapso. Estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, dijo la persona que llamó. Y tú, Mark, le mostraste amabilidad cuando más la necesitaba. La mente de Mark dio vueltas. Acababa de hacer lo que creía correcto. Pero, ¿por qué le estaban diciendo todo esto ahora? Antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre hizo una pausa y luego soltó la noticia inesperada. La familia de la mujer se había enterado de su gesto y querían conocerlo. La cabeza de Mark daba vueltas. No entendía por qué esta familia quería conocerlo. Después de todo lo que hizo fue negarse a pagar el viaje. Pero algo le dijo que había más en la historia. El hombre del teléfono le dio una dirección y le preguntó si podía reunirse con ellos al día siguiente. Mark dudó, sin estar seguro de qué esperar, pero al final, la curiosidad pudo más que él. A la mañana siguiente, Mark se encontró de pie frente a una gran casa, el tipo de lugar que solo había visto desde afuera, mientras conducía pasajeros por las partes más ricas de la ciudad. Nunca había imaginado que atravesaría las puertas de una casa como esa. Nervioso, tocó el timbre. En unos momentos, la puerta se abrió y fue recibido por un hombre mayor con traje, la misma voz del teléfono. «Mark, gracias por venir», dijo el hombre con una cálida sonrisa. Se presentó como John, un amigo cercano de la familia. Mientras Mark lo seguía adentro, no pudo evitar notar las costosas obras de arte en las paredes, los pisos pulidos. Todo en la casa gritaba lujo. Entraron en una gran sala de estar, donde la mujer de la noche anterior los esperaba. Parecía mucho más serena ahora. Su rostro ya no estaba marcado por la tristeza que la había abrumado la noche anterior. Se puso de pie cuando Mark se acercó, sus ojos llenos de gratitud. «Mark, no sé cómo agradecerte», empezó. «Anoche estaba en mi peor momento. No sabía cómo iba a superarlo. Y entonces llegaste tú. No pediste nada a cambio.
Solo me ayudaste. No conozco a mucha gente que haría eso. Mark se movió incómodo. No estaba acostumbrado a recibir tanta atención por algo que veía como un simple acto de bondad. Pero antes de que pudiera responder, John habló. Hay algo que debes saber, Mark. Esta familia ha pasado por mucho, y aunque son ricos, enfrentaron sus propias tragedias. Cuando la ayudaste anoche, hiciste más de lo que crees. Nos recordaste que todavía hay buenas personas por ahí. Mark escuchó, todavía inseguro de hacia dónde iba esto. Pero entonces John soltó la noticia que lo dejó sin palabras. John se detuvo por un momento, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Luego dijo, la familia a la que ayudaste no solo son ricos, son increíblemente influyentes, poseen varios negocios en la ciudad, pero siempre han creído en usar su riqueza para ayudar a los demás, para devolver a aquellos que muestran bondad sin esperar nada a cambio. Mark estaba confundido. Nunca había esperado nada a cambio de lo que hizo. Fue solo un momento de compasión. Pero, continuó John, decidieron que su acto de bondad no debería pasar desapercibido. Quieren ofrecerle una oportunidad que cambie su vida. El corazón de Mark se aceleró. ¿Cambiar su vida? ¿Qué podrían querer decir con eso? Nunca había imaginado que un pequeño gesto pudiera llevar a algo tan significativo. Escuchó atentamente mientras John explicaba que la familia había decidido ofrecerle un regalo financiero, suficiente para pagar todas sus deudas y asegurar su futuro. Pero no era solo dinero. También le estaban ofreciendo un puesto en uno de sus negocios, una oportunidad de tener un trabajo estable con un buen ingreso y el potencial de crecer. Mark estaba atónito. Fue como si todas las luchas que había enfrentado desaparecieran de repente. Había pasado años trabajando muchas horas, apenas sobreviviendo, y ahora, en un solo momento, toda su vida estaba cambiando. La mujer se puso de pie y se acercó a él. No lo sabías en ese momento, pero esa noche me diste esperanza. Sentí que lo había perdido todo. Pero tu amabilidad me recordó que todavía hay buenas personas en el mundo. Esta es nuestra manera de decir gracias. Mark no sabía qué decir. Siempre había creído que la amabilidad era una recompensa en sí misma. Pero ahora se le ofrecía algo mucho más allá de lo que jamás hubiera podido imaginar. Se dio cuenta de que a veces las acciones más pequeñas pueden tener el mayor impacto, no solo en los demás, sino también en tu propia vida. Mark salió de la reunión incrédulo, con la mente todavía dando vueltas por todo lo que había escuchado. Había pasado de preocuparse por cómo pagaría su próxima factura a que le ofrecieran no solo seguridad financiera, sino un trabajo que cambiaría el curso de su vida. Todo parecía un sueño, pero era real. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad. A medida que pasaban los días, Mark empezó su nuevo trabajo en el negocio familiar. Al principio fue un desafío, pero rápidamente aprendió a manejarse y se dio cuenta de que disfrutaba del trabajo. Por primera vez en años, no sentía la presión constante de las dificultades económicas que lo agobiaban. Tenía un futuro que esperaba, un futuro que antes parecía tan inalcanzable. Pero más que el dinero o el trabajo, lo que quedó con Mark fue la sensación de que su bondad había marcado una verdadera diferencia en la vida de alguien. La mujer y su familia siguieron en contacto con él y, con el tiempo, se convirtieron en algo más que socios comerciales. Se hicieron amigos. Mark se encontró siendo acogido por un círculo de personas que lo apreciaban, no solo por lo que había hecho, sino por quién era. Una noche, mientras Mark estaba sentado en casa reflexionando sobre todo lo que había sucedido, se dio cuenta de algo importante. La vida había sido dura para él, pero nunca había dejado que eso le quitara su compasión por los demás. Y al final, esa compasión le había proporcionado oportunidades que nunca pensó que fueran posibles. El efecto dominó de la amabilidad es real y, a veces, puede cambiar tu vida de maneras que nunca imaginaste. La historia de Mark fue prueba de ello.
Me encanta esta historia. Pulsa el botón me gusta y suscríbete. Cuéntanos cómo te hizo sentir esta historia con una sola palabra en los comentarios.